Si sigues de cerca la gama de Canyon, seguro que estabas esperando esta bicicleta. La nueva Canyon Lux Trail, su modelo orientado a cross country agresivo, bike marathon, down country o incluso trail ligero. Sí, para todo eso puede servir la nueva Canyon Lux Trail según la equipes. Y es que, al contrario que la mayoría de marcas, Canyon ha apostado por tener una doble específica para 100 mm de recorrido y ahora una doble específica para el conocido como segmento de las de 120 mm de recorrido, aunque realmente son 115 los milímetros que da su suspensión trasera. Porque la realidad es que, salvo el nombre, pocas cosas comparten la Lux World Cup y la nueva Lux Trail. Hasta ahora, la Canyon Lux Trail había seguido los pasos de la Canyon Lux, con cuadros que eran prácticamente iguales en líneas, con algunas variaciones en la geometría y obviamente en el equipamiento. Pero llegó la Canyon Lux World Cup y su total especialización en la competición para sacar el máximo partido a las bicis de 100 mm de recorrido. Parecía una apuesta arriesgada, cuando muchas marcas se inclinaban por pasar a los 120 mm de recorrido. Pero la estrategia de Canyon parece una demostración de poderío. Hay muchas marcas que buscan abarcar los segmentos de 100 y 120 con un mismo cuadro al que cambian el recorrido de la suspensión, pero Canyon tiene ahora su Lux World Cup específica para exprimir los 100 mm y la nueva Lux Trail específica para cubrir el segmento de las bicis de cross country de 120, aunque como os decíamos son 115 mm de recorrido lo que ofrece su cuadro. Visualmente ya la veis, aunque la posición del amortiguador es similar a la Lux World Cup, el cuadro es completamente diferente. No comparte nada con ella. Tiene unas líneas mucho más agresivas, un basculante mucho más musculoso e incluso una forma totalmente diferente de activar el amortiguador. Todas las Canyon Lux Trail son con cuadro de carbono y podemos encontrar en carbono CFR o carbono CF, algo habitual en Canyon. Los alemanes hacen algo que nos encanta y es dar el peso del cuadro con todos los detalles y pesos de cada elemento. Un poco de luz en el mundo de los datos de peso poco fiables o enmascarados que vemos en algunos lanzamientos. Aquí os dejamos la tabla de pesos con todos los detalles. Con ella podemos ver que el cuadro CFR, con pintura e incluyendo el cierre de sillín, se queda en 1936 gramos. Con el amortiguador RockShox se queda en 2295 gramos. Como referencia, el cuadro de la Canyon Lux World Cup en versión CFR pesa 1535 gramos sin amortiguador y con el mismo hardware, así que la diferencia de peso entre ambos es de unos 400 gramos. Todo ello comparando la talla M. Y sí, es una diferencia grande, pero la construcción del cuadro Trail es mucho más robusta que la del cuadro World Cup, y pensando en un uso más exigente. Tanto que supera los mismos test de resistencia que la Canyon Neuron, algo a lo que no llega la World Cup, además de incluir funciones como el compartimento del cuadro que veremos después. El cuadro Canyon Lux Trail en carbono CF pesa 165 gramos más, una diferencia realmente pequeña entre ambos. También podemos sacar datos curiosos de esta tabla de pesos, como que la pintura pesa 50 gramos. Repasando su cuadro, empezando por la dirección, nos encontramos que, como era de esperar, la Canyon Lux Trail se pasa al cableado interno por la dirección, y lo hace con su propio sistema que está muy bien ejecutado. Cada cable tiene su propia entrada y todo está muy bien sellado, algo que es una asignatura pendiente en algunos sistemas. También han integrado su sistema de bloqueo de la dirección para el manillar que no golpee el tubo superior. Todo sin tener nada a la vista. Los separadores son sobredimensionados y encajan a la perfección con las líneas del manillar integrado. Además, han dotado al tubo superior de un curioso escalón que permite mantener oculto todo el sistema y a la vez no aumentar la altura del tubo de dirección. Esa forma es uno de los rasgos más llamativos del cuadro. El tubo superior tiene un marcado slooping que transmite una imagen muy compacta de todo el cuadro. Visualmente los cuadros parecen más pequeños de la talla que en realidad son. El cable de mando de bloqueo del amortiguador entra directo al cuadro sin quedar a la vista, un plus respecto a muchas bicis y algo que ayuda a la limpieza visual de la zona. El sistema que activa el amortiguador es muy diferente a la World Cup. Cuenta con dos violetas, una que une el tubo superior con los tirantes y otra que une el amortiguador con los propios tirantes. Todo construido de una forma muy compacta y sin dejar tornillos a la vista en los tirantes. De hecho, las violetas están prácticamente ocultas a la vista. Los tirantes tienen una dimensión muy generosa, mucho más potentes que los de la World Cup. Merece la pena destacar todo el esfuerzo hecho en crear un cuadro robusto a todos los niveles.
tanto como para cumplir con la rigidez, resistencia y durabilidad que esperas de una bici trail. Las dimensiones de las vainas son muy generosas y el paso de rueda es bueno para neumáticos de 2.4. El protector de la vaina de la transmisión está muy bien hecho y cubre prácticamente toda la longitud de la vaina. Otra diferencia, que es una declaración de intenciones, es que usa pedalier a rosca en lugar del press fit que usa la World Cup. El tubo diagonal tiene su habitual curvatura para dar espacio al segundo portavidón y sí, todas las tallas admiten doble portavidón. Bajo el tubo diagonal podéis ver dos tornillos, algo curioso, y que se encargan de fijar el sistema de guía de cables que va por dentro del cuadro. Sigue usando el mini guiacadenas integrado en el punto de giro de la suspensión, que hace años que diseñaron y al que siguen sacando partido. También emplea su eje pasante trasero Quixley, que oculta la palanca para abrirlo sin herramientas en el propio cuerpo del eje. Y siguiendo con el tubo diagonal, lo más llamativo es la puerta para acceder a su interior. Como sucede en la Canyon Grail, que probamos hace poco, la Lux Trail también tiene un sistema integrado para llevar herramientas y repuestos en la bici. La tapa es distinta a la de la Grail. Se abre con una pequeña palanca con un tacto duro, claro y nítido. Al extraerla nos encontramos que tiene una bombona CO2 grande y un adaptador para usarla, algo muy práctico. Nuestro único pero es que la bombona va fijada roscando el adaptador para que quede sujeta a la tapa, así que para quitarla y usarla hay que desenroscarlo para sacarla de la tapa y volver a roscarlo para usarla. Apenas son 2 vueltas, pero en situación de carrera son unos segundos regalados que se podían haber ahorrado con un sistema de fijación con clic, como han hecho con la mini bomba que tiene la Canyon Grail fijada a la tapa. Al acceder al interior encontramos un tirador para sacar la bolsa del interior del cuadro. En este caso hay menos espacio para tirar de ella que en la Grail. Y además en nuestra bolsa venía una cámara convencional de butilo que hacía que fuese llena. Poniendo una cámara de TPU, que son más pequeñas, la bolsa irá sobrada de espacio y entrará y saldrá más fácilmente. La propia bolsa está excepcionalmente bien hecha, con cremallera sellada. Y en su interior, además de la cámara, tenemos un accesorio pegado con velcros donde van desmontables, otra bombona de CO2 y espacio para otro adaptador de bombona. O si queremos, podemos quitar esa parte y usar el espacio para llevar cualquier otra cosa. En este caso la multiherramienta está bajo el tubo superior, va fijada con una goma elástica y la sujeción es muy firme. No se mueve absolutamente nada. Sacarla es rapidísimo, todos los plásticos y gomas de la bici están muy bien hechos. Ya lo hemos dicho en otros test, el tema de plásticos y gomas cada día es más importante en las bicis. Vamos con suspensión trasera, y aquí hay una diferencia de comportamiento abismal respecto a la Canyon Lux World Cup. Cuando probamos la World Cup, os dejamos claro que era la doble monopivote más estable con el pedaleo que habíamos probado, tanto que no veíamos muy necesario el punto intermedio de la suspensión y de hecho, de serie, traía un mando con solo 2 posiciones. Aquí eso es muy distinto. La suspensión trasera también es un monopivote, con flexión de carbono en la parte trasera, pero la configuración es muy distinta. Pedaleando abierta, la suspensión es activa, y aquí sí es importante tener un amortiguador con punto intermedio para hacerla más estable, tal y como viene en todos sus montajes. Lo positivo de ese comportamiento es que la primera parte del recorrido es mucho más sensible que en la World Cup, y eso contribuye a sacar más partido a sus 115 milímetros de recorrido y hacer que la Lux Trail sea en general más cómoda en todas las situaciones. A cambio de saber que es ese tipo de bicicleta en la que hace falta jugar con la posición intermedia del amortiguador a menudo. Un dato importante es que Canyon ha personalizado la configuración de los amortiguadores usados específicamente para cada talla. Los parámetros de los amortiguadores de las tallas XS a M son distintos que los de las tallas L a XL. Obviamente, con la llegada de un nuevo modelo también llega una nueva geometría, con los cambios lógicos que podías esperar. Un ángulo de sillín más vertical, que queda en 76 grados, un ángulo de dirección que se queda en 67 grados y un reach de 460 milímetros. El tubo de dirección, que aumenta a medida que crece la talla, es de 100 milímetros. Todo ello en talla M. Si la comparamos con la Lux World Cup, hay muchos cambios, todos pequeños, pero todos lógicos. Y una buena noticia es que está disponible en 5 tallas, incluyendo la XS. Esta es la geometría completa de la Canyon Lux Trail. En total hay 6 montajes de la Canyon Lux Trail con 2 modelos de carbono CFR y 4 de carbono CF.
Los dos modelos CFR equipan de serie el manillar integrado CP0037 de Trail, que es uno de los componentes que más marca el comportamiento en marcha. Tiene un peso de 275 gramos y viene con 760 milímetros de ancho en las tallas de la S a la XL. Cuenta con 15 milímetros de elevación. En la XS el manillar es de 740 milímetros y sin elevación. Tiene una potencia virtual de solo 50 milímetros. Canyon ha equipado la gama Lux Trail con componentes, orientados más al trail en algunos aspectos, pero saben que esta bici puede acabar siendo para bikers que busquen un uso más racing, y por ello también ofrecen un manillar integrado con medidas de cross country que se puede adquirir por separado. En nuestro caso hemos probado la tope de gama, la Canyon Lux Trail CFR LTD, que tiene un equipamiento excepcional, con lo mejor de RockShox, lo mejor de SRAM, e incluye medidor de potencia de serie, ruedas de T-Swiss XRC 1200 con llanta de 30 mm de ancho interno y neumáticos Maxxis Recon 2.4 delante y Recon Race de 2.3 detrás. El peso de este modelo es de 11,6 kilos sin pedales, con la multiherramienta incluida, líquido tubeless en las ruedas, pero sin la bolsa interna del cuadro de recambios. Curiosamente, el segundo modelo de la gama CFR, la Canyon Lux CFR, es más ligera, con 11,2 kilos. Llega la hora de probarla y la Canyon Lux Trail sorprende y mucho. Hace honor a su apellido Trail y sobre todo es mucho más capaz bajando y en terreno complicado de lo que te puedes imaginar. La posición es más trail que cross country, algo que podemos cambiar con el otro manillar que ofrecen, pero en este caso la postura que adoptamos es de control total. Vamos bien centrados en la bici y con total control de la rueda delantera. En las bajadas la suspensión trasera tiene una sensibilidad inicial mucho mejor que en la Canyon Lux World Cup y en general todo el recorrido trasero es más activo que en su hermana más racing. Eso da la sensación de tener más recorrido del que sus 115 mm anuncian. El otro aspecto que brilla y mucho es la rigidez global del cuadro. Es muy elevada, más cerca del nivel de la Neuron que de la Lux World Cup. Y eso ayuda a sentir precisión en las zonas más rotas y exigentes. Realmente está a otro nivel en ese aspecto respecto a la World Cup. Si a ello le sumamos que tenemos un peso contenido para el equipamiento que tiene, el resultado es una bicicleta facilísima de mover a baja velocidad. Levantar la rueda trasera, hacer cambios de dirección, bunny hops, todos los gestos técnicos son muy fáciles de ejecutar, tanto por la posición que llevamos como por el peso de la bicicleta. A alta velocidad, la estabilidad es total. Es una de esas bicis que te transmite tener la situación bajo control por rápido que vayas. La realidad es que bajando es una bici con la que podríamos poner en aprietos a la Neuron y con potencial para ser más rápida que la Lux World Cup. En definitiva, unas sensaciones muy trail. ¿Qué pasa a la hora de subir? En primer lugar, el feeling de la suspensión trasera es muy diferente a la World Cup. Tenemos esa sensibilidad inicial que se traduce en movimiento al pedalear con la suspensión totalmente abierta. Así que debemos emplear el punto intermedio para contar con un funcionamiento más estable. Nada nuevo, es lo habitual en la mayoría de dobles de cross country monopivote. Lo llamativo es que la World Cup pedalee tan bien con las suspensiones totalmente abiertas y no este caso. Así que sí, tendremos que usar el mando remoto de la suspensión a menudo. Las subidas más inclinadas, la posición no es la mejor pensando en el rendimiento puro, básicamente por la postura que te da el manillar, algo que se solventaría con un manillar cross country que también ofrecen, pero a costa de perder parte de esa postura de control total bajando que le da el manillar trail. Todo no se puede tener. La norma de rigidez del cuadro también es positiva en los ascensos, como podéis imaginar, y es fácilmente palpable rodando con las suspensiones bloqueadas. Un aspecto que no es único de esta Lux Trail, sino que vamos viendo cada vez en más bicis nuevas, es que los tirantes sobresalen bastante del cuadro. Es algo obligatorio en ese camino de buscar buen paso de rueda para neumáticos anchos y a la vez mantener la mejor rigidez posible. En nuestro caso no llegamos a tocar con el gemelo en los tirantes, pero si pedaleas en alguna postura algo desviada o si tienes gemelos XL, quizás se pueda tocar en algunas situaciones. Como os decimos, no es un tema solo de esta bici, es algo que vamos viendo cada vez más en nuevos modelos. Del equipamiento, pues nada negativo que objetar, quizás solo el mando remoto de puño giratorio de RockShox que activamos a veces de forma no intencionada. En mi caso, que tengo la mano grande y parte se apoyaba en la parte giratoria,
Al ponerme de pie llegaba a desbloquearla, justo lo que no quieres cuando te pones a pedalear de pie con fuerza. Pero es el mando necesario para convivir con el pulsador electrónico de la tija telescópica RockShox Reverb AXS. En definitiva, la nueva Canyon Lux Trail es sorprendentemente buena en las bajadas, a nivel de bicis 100% trail. Como en otros lanzamientos recientes de Canyon, se aprecia un paso adelante más en cuanto a acabados y detalles del cuadro. Tiene una rigidez por encima de la media de las bicis de cross country. Respecto a su postura y equipamiento de serie, está bastante orientado a su vertiente trail, que si os somos sinceros será la que pidan en la mayoría de países del mundo. Pero en España somos muy racing, y seguramente muchos busquen una posición que podrán lograr con el manual integrado de cross country que también ofrecen, así como cambiar los neumáticos por alguna combinación más rodadora. Es una bici en la que vamos a usar el mando remoto de forma habitual y que es ideal para salidas largas, ofreciendo una facilidad de conducción y comodidad que nos ayudará a desgastarnos menos que con una Lux World Cup. Como veis, hace honor a su apellido Trail, y aún así mantiene características necesarias para seguir siendo competitiva en pruebas de bike marathon, carreras por etapas o esas rutas épicas de auténtico mountain bike.